Muchos creen tener la bola de cristal o el algoritmo de inteligencia artificial perfecto para predecir el precio de XRP al final del 2024. Sin embargo, el futuro es incierto y difícil de prever. He realizado una exhaustiva investigación para reunir las opiniones de diversos analistas cripto y así ofrecer una estimación informada sobre dónde podría estar XRP al cierre de este año, del 2024. He visto innumerables videos y revisado todo tipo de análisis. Aquí les presento los más destacados para que podamos comprender mejor las expectativas de los diferentes inversionistas cripto sobre XRP y Ripple. Antes de empezar, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, como también ir al chat de Telegram, donde les comparto todas las noticias del día y donde podemos discutir sobre XRP y todo tipo de criptomonedas. Pero entendamos bien qué es Ripple. Como líder del sector desde hace más de una década, Ripple cuenta con un historial demostrado en el suministro de soluciones blockchain innovadoras a gran escala. Este mensaje aparece en CoinGecko cuando describen al emisor de RLUSD, la nueva stablecoin de Ripple. El equipo liderado por Brad Garlinghouse ha trabajado incansablemente durante los últimos 12 años para crear productos que son realmente innovadores, que están generando un cambio disruptivo en los pagos transfronterizos. Es tal el nivel de modernización de Ripple que Swift dejó de competir y más bien prefirió trabajar de la mano con esta empresa de blockchain. Ripple ya ha firmado más de 1.700 NDAs o acuerdos de confidencialidad, como se diría en español. Por eso es que no podemos saber a ciencia cierta quiénes ya son sus aliados. Solo podemos especular, como lo hice en este video sobre Apple y su servicio Tap to Pay. Ahora viene su stablecoin. Ese mensaje de Tony Edwards menciona esta nueva noticia sobre RLUSD. Acabo de hablar con un antiguo empleado de Ripple en Mainnet. Esta persona formaba parte del equipo de desarrollo del producto ODL de Ripple. Les pregunté sobre la próxima stablecoin RLUSD y si creen que podría afectar negativamente a XRP. Mencionaron que habían abogado porque Ripple lanzara una stablecoin hace muchos años. Parafraseando su respuesta, dijeron que la stablecoin en realidad será beneficiosa para XRP, ya que se emparejará con ella. XRP ayudará a proporcionar a la stablecoin una mayor liquidez, ya que está disponible en todas las bolsas. Además, ese emparejamiento ayudará a estabilizar la stablecoin y evitará la depreciación. También afirmaron que la stablecoin abrirá nuevos casos de uso en Forex y mucho más. Realmente Ripple tiene mucho por crecer. Eso es lo que estamos buscando en un momento de evaluar su precio. Buscamos que tenga mucha utilidad y que cada vez más gente entienda su potencial. Solo oigan a Fiona Murray en el Congreso Token 2049 de Singapur, indicando que han desarrollado su hub desde ese país debido a los problemas legales en los Estados Unidos. Soy Fiona Murray, directora general para Asia Pacífico en Ripple. Entonces, tenemos nuestra sede en San Francisco y dirigimos un negocio global, trabajando con algunos de los bancos más grandes del mundo cuando se autocustodian, trabajando con algunos de los nuevos participantes en el espacio que están tokenizando en el libro contable XRP, y lo que hemos visto en los Estados Unidos es que el regulador allí, debido a la falta de claridad, ha sofocado por completo la innovación. Entonces, en el caso de Ripple, operamos una red de pagos global y lo que hacemos diferente en esa red es que permitimos el uso de activos digitales para liquidaciones en tiempo real a través de las fronteras. Y utilizamos Singapur como centro de esa red. En Singapur contamos con una licencia DPT, una licencia de token de pago digital que nos permite vender tokens digitales y procesar todas las operaciones como centro aquí para muchas de nuestras operaciones globales. Y ese es el marco que nos ha permitido a nosotros y a otras organizaciones con ideas afines venir, establecernos y convertir a Singapur en un centro. Más del 50% de los flujos de pago globales de Ripple a través del activo digital pasan por Singapur. Estados Unidos no. De hecho, no vale la pena mencionar la comparación. Así que realmente hace una gran diferencia tener ese regulador con visión de futuro y vemos mucho más crecimiento y algunos de los actores realmente importantes mudándose a este espacio en Asia Pacífico también debido a esa claridad aquí en Singapur. Por ejemplo, Robinhood listó a XRP a mediados de septiembre, dando acceso a miles de usuarios a través de su plataforma. Eso seguro será un impulso más que lanzará el precio a la luna. Empecemos con varias aproximaciones al precio. Recuerden porfa, que eso no es asesoría financiera. La primera es la de la imagen del video. $589 fue el precio que predijo Bart Simpson haciendo planas en el tablero en el episodio de FreeCoin. Ese número ha sido tema de especulación por muchos años, luego que la cuenta de seguidores del CEO
Brad Garlinghouse se mantuviera en ese número por mucho tiempo. Los Simpsons muchas veces han predicho cosas, como la elección de Trump o los premios Nobel. Esperemos que hagan lo mismo con el precio de XRP. Otro análisis para recordar es este modelo de valoraciones de Valkyrie Capital del 2023, donde el promedio de sus valoraciones ponen el precio de XRP en $12,000, indicando que la mayor fuerza que puede impulsar su precio es la utilidad del token, más no su velocidad de uso ni su bajo costo de transacciones. El precio según su modelo podría estar entre los $3,500 y los $22,000. Puede ser una valoración de locos de largo plazo, puede ser, no sabemos. Me parece altísima esta proyección, pero no quiero descartar ninguna estimación de precio por ahora. Encontré un análisis que me compartió un amigo cercano hace muy poco, con unas cifras interesantes. Es del blog de CoinDCX, donde hace un análisis técnico sólido. Con el token entrando en el último mes del año, se espera que el volumen y la volatilidad se disparen, elevando los niveles por encima de los 85 centavos. Esta subida puede atraer una gran liquidez que impulse aún más el precio por encima de esos 85 centavos. Es posible que los alcistas se esfuercen por impulsar el precio por encima del dólar, pero los bajistas podrían aumentar su actividad y cerrar el año en torno a los 97 centavos o 99 centavos. Otro analista que siempre me gusta es Egrag Crypto. Egrag es posiblemente el analista técnico más reconocido del mercado y ayer posteó un mensaje en x.com mostrando su preocupación por el oscilador de sentimiento promedio, ASO, por sus siglas en inglés, ya que considera que este ciclo es diferente. Escribió esto: el ciclo es diferente, la formación no se parece a patrones anteriores, no sabemos si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido desde una perspectiva macro. La divergencia no es clara. Es difícil detectar una clara confirmación de tendencia o cambio de tendencia en este momento. Coordinar las entradas y salidas del mercado, una pesadilla completa. Eso está confundiendo a los operadores, ya que el sentimiento general cambia de un extremo a otro. Con alta convicción creo que XRP está siendo fuertemente manipulado. Ha estado atascado en un rango durante 3 años sin una dirección de tendencia definitiva. La formación actual del ASO grita confusión, con el objetivo de sacudir tanto a los bulls como a los bears por igual. Mi consejo: hodl, apretado hasta que veamos bombas importantes. Tratar de tradear XRP en los últimos 3 años podría haber sido mortal. Manténgase enfocado en el panorama a largo plazo. Hace mención a XRP Army, que es como el grupo de analistas y inversionistas que están apoyando a XRP constantemente. Me considero parte de ellos. Recuerda, todos los mercados están amañados. Sé consciente, mantente fuerte y confía en el proceso. Y el fin de semana había posteado también el Grag que XRP podría llegar a estar entre los 17 y los 27 dólares. Miremos lo que dijo. Hacía referencia primero a su mensaje del 10 de septiembre, pero no iremos tan atrás. Se suponía que la línea de Phobos se mantendría fuerte, pero no fue así. Sin embargo, la línea de Hestia, diosa del hogar, que simboliza el hogar y la protección a través de su llama sagrada, nos apoya ahora y podría muy bien ser nuestro trampolín hacia la vida. El movimiento medido de un triángulo ascendente típicamente rompe desde el borde superior, conocido como el punto de ruptura. Sin embargo, para ir a lo seguro y minimizar el riesgo, me centraré en la ruptura desde la línea de Hestia, que nos da un objetivo de 17 dólares. Si vamos con la línea estándar, nuestro objetivo podría alcanzar unos impresionantes 27 dólares. Bueno, por último les traigo un análisis interesante de 24 horas Crypto. Muestra en su video una relación con la capitalización de mercado de XRP en el final del 2017 y principios del 2018. El 31 de diciembre el market cap estaba en 89 billones y subió en una sola semana hasta 130 billones. Es impresionante ver que XRP era casi la mitad de Bitcoin en ese momento. Y XRP en ese momento no tenía utilidad, hoy sí la tiene y hoy tiene mucha utilidad. Según 24 horas Crypto, dice que XRP podría llegar en este bullrun a esos mismos niveles del 2017, dividido por la cantidad de tokens actualmente en circulación de 56.000 millones de XRP, lo cual lleva el precio entre $1.57 y $2.31 a final del 2024 y si miramos hacia el 2025 podría llegar a los $17.67. Les traigo estos análisis, pero también les hago caer en cuenta de lo siguiente. XRP está creado para ayudar en los pagos transfronterizos como moneda puente. De aquí al 2027 habrá 100.000 millones de tokens en circulación, diseñados para mover un mercado de trillones de dólares. Por ejemplo, el mercado de Forex es de 7.5 mil millones de dólares diarios. Imagínense lo que podría ser de útil y valioso XRP cuando empiece a usarse de verdad en Forex, por ejemplo. Pero también sean conscientes que un token de 10 dólares con todas las monedas circulantes haría que XRP valiera $1 trillón.
En ese momento solo hay 56% circulante, así que podría valer fácilmente esos $17 de Grad o algo de lo que dice 24 horas cripto. Y si se llega a la previsión de Brad Garlinghouse de que el mercado cripto llegue a los 5 trillones de dólares, no sería descabellado pensar que XRP puede llegar a ese valor. Pero sí sería una locura las valoraciones de Val Hill de $22,000. No las veo posibles, tampoco veo posibles las de Bart Simpson. Pues había que mencionarlo. Personalmente creo más en un valor entre $1.57 y $2.31 para fin del 2024. Y lo digo porque creo que en estos 3 meses que vienen Bitcoin va a despegar. Fíjense en lo siguiente. Septiembre terminó positivo. Y siempre que septiembre termina positivo, octubre, noviembre y diciembre son muy positivos y el bull run arranca. Y realmente si quieren comprar y apostarle a XRP, usen un exchange de confianza como Bitget, el exchange que yo uso desde hace 6 meses y con el que me va súper bien. Les dejo un link para que abran su cuenta y aprovechen de miles de oportunidades de staking y de airdrops. Al final necesitamos que llegue ese 7 de octubre y tengamos claridad regulatoria. Esa es la fecha límite para que la SEC apele o no apele. Mire, la SEC ha perseguido sin tapujos a la innovación del blockchain, creando la regulación bajo la imposición a la fuerza, mas no estableciendo normas claras y regulatorias. Eso ha generado que la agencia federal tenga enemigos dentro del mundo cripto y que el gobierno Biden se ha considerado anticripto. La falta de claridad en el mundo cripto es un tema que se ha convertido en parte de la campaña electoral en Estados Unidos y ha hecho que Trump se haya convertido en un abanderado de Bitcoin, mientras que Kamala Harris ha decidido empezar a enviar mensajes de apoyo a esta nueva tecnología. En este video analicé la audiencia de los comisionados de la SEC ante el Congreso para ver cuál puede ser el futuro de las criptos si la presidencia queda en manos del Partido Demócrata. Me parece muy interesante que lo vean y me den sus comentarios al respecto. También los invito a que me dejen un like y que enciendan la campanita de notificaciones para estar atentos a nuevos videos de mi canal. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao.